Estos son televisores que sí son realmente mini LED y no como el señorito QN70F de la misma marca, aunque debo aceptar que ese modelo no estuvo tan mal en escenas oscuras como pensé que iba a rendir. Pero bueno, retomando a estos dos modelos que sí son televisores mini LED de la marca Samsung, surge la duda de si comprar el QN85D del año pasado o si comprar el QN85F de este 2025. Y la verdad es que te la voy a poner fácil, si es por brillo ambos tienen una alta cantidad. Por alguna razón el QN85D tiene unas cantidades de brillo más equilibradas en todos sus modos de imagen, mientras que el QN85F en sus modos de imagen película y filmmaker, aún incrementando el brillo a tope, muestra resultados muy pobres, aunque en el resto de modos de imagen muestra un poco más de brillo en comparación al QN85D. Cuando el contenido está en alto rango dinámico, por ejemplo HDR10, ambos modelos cuentan con el trazado de tonos de HDR y al colocarlo en activo el resultado mejora notablemente con mayor cantidad de brillo y mejor nivel de detalle, siendo el resultado un poco mejor en el modelo de este 2025, o sea el QN85F, exceptuando los modos de imagen película y filmmaker. Y si por ejemplo el contenido está en rango dinámico estándar, los dos modelos cuentan con esta remasterización automática HDR para otorgarle rasgos de alto rango dinámico a aquel contenido que no lo tenga, mejorando el realce de colores, el nivel de detalles en algunos casos y también por supuesto la cantidad de brillo. Hablando de colores, los dos cuentan con este parámetro Color Booster o en el caso del QN85F Color Booster Pro, aunque los resultados son realmente muy similares. Debes tener presente que los dos tienen pantalla LCD y dentro de esta pantalla está aplicada la tecnología de color Quantum Dots, y los televisores Samsung suelen caracterizarse por mostrar una alta capacidad de saturación de color en comparación a otros modelos. Y obviamente no te digo que incrementes esto a la máxima capacidad, solamente quiero que percibas de lo que son capaces ambos modelos en esta área. Los resultados son realmente muy similares. Así pues, como te mencioné desde un principio, en cuanto a brillo, ambos tienen altas capacidades, quedarás satisfecho con cualquiera de los dos modelos, exceptuando los mencionados modos de imagen película y filmmaker para el QN85F, que por alguna razón de fábrica vienen con menor cantidad de brillo, aunque pues si eso te molesta simplemente escoge otro de los modos de imagen y si te gusta la temperatura de color cálida, ajusta ese modo de imagen que escogiste con más brillo a una temperatura de color más cálida si ese fuera el caso. Ahora sí, vamos con lo que yo y muchos consideramos más importante de un televisor con tecnología de retroiluminación mini LED, y es el rendimiento en escenas oscuras. Aquí quiero que sepas que para estos tamaños de 55 pulgadas los dos tienen la misma cantidad de zonas de atenuación, un total de 120. Por ahí hay rumores de que existen versiones en otros países con más zonas de atenuación local, tanto para este tamaño de 55 pulgadas del QN85F como para tamaños más grandes, pero eso no te lo puedo corroborar. Retomando la comparativa entre estos modelos, el resultado puede variar mucho dependiendo de cada modo de imagen y de la atenuación local, si está en bajo, en normal o en alto. La principal diferencia que yo noté es que en el modelo del año pasado, o sea el QN85D, se perciben colores negros un poquito más profundos pero menos nivel de detalles y al mismo tiempo menos efecto blooming. De hecho, no percibe efecto blooming. Mientras que en el modelo QN85F de este año hay mejor nivel de detalles, los colores negros no lucen tan profundos pero suficientes para la gran mayoría de usuarios, pero sí percibe algo de efecto blooming, especialmente cuando hay subtítulos. Pero no considero que sea algo alarmante ni distractor. Entonces todo depende de qué prefieras más. Yo personalmente prefiero el resultado del QN85D, pero hay personas que prefieren un mejor nivel de detalles en escenas oscuras en un televisor mini LED y sé que se irán por el QN85F. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál te gustó más? Ahora vamos con algo muy importante, que es el área gaming. En escenas de este tipo con videojuegos con mucha oscuridad también se nota la diferencia mencionada, es decir, más nivel de detalles pero un poquito más de efecto blooming, aunque nada alarmante en el QN85F, mientras que para el QN85D colores negros más profundos, una cantidad de blooming o de halos de luz casi igual a cero, pero el nivel de detalles a veces se pierde un poco.
Y en cuanto a rendimiento, la principal diferencia es que el modelo del año pasado, el QN85D, tiene 4 puertos HDMI 2.1 compatibles hasta los 120 Hz en 4K con tecnologías de frecuencia de actualización variables, mientras que el QN85F de este 2025 en todos sus 4 puertos HDMI 2.1 es además compatible con los 144 Hz en 4K, también con tecnologías de frecuencia de actualización variables, y el rendimiento general me pareció que es muy bueno en ambos modelos, por lo menos con consolas de videojuegos actuales que van hasta 120 FPS en 4K. Tal vez probándolo con una tarjeta gráfica de PC ultra potente que permita los 144 Hz, obviamente en el QN85F se vería tal vez un poquito mejor, pero personalmente así con estas pruebas no percibí efecto ghosting en ninguno de ellos, tampoco efecto de rasgado de pantalla o screen tearing. Y los dos modelos cuentan con sus respectivas game bars. El diseño cambia, realmente pues a mí me parece irrelevante, cualquiera de las dos me parece que son bonitas. Lo más importante realmente son los modos de imagen que ofrecen, más allá de que se pueda hacer aparecer una mira en pantalla o hacer zoom. Esto es lo más importante, los modos de imagen. Y el modo de imagen automático se supone que por medio de inteligencia artificial escoge el mejor modo de imagen que se acomoda al tipo de videojuego que vayas a usar utilizando inteligencia artificial. El resto de funciones como estas que te muestro de la mira en pantalla, de hacer zoom, de por ejemplo mejorar el manejo del movimiento, que en este caso lo puedo activar porque tengo conectado un splitter, pero al conectar directamente una consola con todas sus mejoras no se pueden modificar estos parámetros porque simplemente no sería necesario. Y sí, lo más importante, como te indico, son los modos de imagen que ofrecen las game bars, que son bastantes, son más en comparación a televisores de otras marcas, y aquí destaca Samsung por ofrecer esta gran variedad en cuanto a colores, temperatura de color, nivel de detalles, todo acomodado al gusto de cada usuario. Hasta aquí te puedo decir que para esta área gaming yo entiendo que una persona quiera un televisor con más tasa de refresco, o sea los 144 Hz, y se iría por el QN85F. Pero si esa persona la va a utilizar con una consola de videojuegos actual, como por ejemplo la Xbox Series X o la PlayStation 5 Pro, realmente no va a notar un cambio, y por tal razón tal vez le convenga más el QN85D si le gustó más el rendimiento en escenas oscuras. Pero si lo va a utilizar con una gráfica de PC que permita una más alta frecuencia de actualización en 4K, entonces sí le convendrá el QN85F, sea cual sea el tamaño que decida comprar. Hablando de otros aspectos en cuanto a calidad gráfica, la uniformidad de colores grises es realmente muy buena en los dos, es muy similar, con poco efecto de pantalla sucia, lo cual es crucial a la hora de ver contenido con mucho volumen de color. El escalado de imagen es muy bueno, el resultado es prácticamente igual entre ambos modelos, se supone que esto se lleva a cabo por medio de inteligencia artificial. Lo único que quiero recordarte es, ningún televisor 4K actual te va a mostrar resultados en 4K si la resolución del contenido es demasiado baja. No te dejes engañar si te prometen lo contrario. Si ese fuera el caso de que vas a ver contenido de baja resolución a través, por ejemplo, de decodificadores de señal digital o a través de aplicaciones de streaming que tengan, por ejemplo, una resolución 720p, 1080p o incluso más baja, lo bueno es que ambos modelos intentarán mostrarte un resultado lo más suave posible y con la menor cantidad de partes pixeladas posible, pero te repito, no esperes maravillas. Tampoco esperes maravillas de sus ángulos de visión porque, como ves, son terribles, pero es normal porque tienen paneles UVA. Es decir, esto hace que los colores pierdan volumen y luzcan blanquecinos cuando las pantallas de ambos modelos son observadas desde ángulos muy amplios. Los resultados desde mi punto de vista son prácticamente iguales. Para el manejo del movimiento debes entender lo siguiente. En los dos modelos puedes modificar la reducción de vibración o el efecto conocido como borrosidad o difuminación de forma automática o de forma manual. Si decides aplicar toda la mejoría digital que permiten ambos modelos, incluyendo el movimiento libre de LED, vas a percibir una imagen más fluida, pero tal vez algo de efecto de telenovela que puede resultar algo molesto para algunas personas. Realmente este movimiento libre de LED no recomiendo mucho activarlo, menos en el QN85F porque se nota además mucho efecto de parpadeo. Normalmente en automático se generan los mejores resultados para quien quiera mejor suavidad. Y quien no quiera experimentar el efecto telenovela ni artefactos debe apagar esos parámetros.
Para el área Smart debes saber que ambos tienen el mismo control remoto conocido como One Remote. Cambia simplemente esta tecla de acceso directo, YouTube para el modelo más reciente y Disney Plus para el modelo del año pasado. En ambos casos tienen botón para micrófono para comandos de voz. Los dos controles remotos se pueden cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. La búsqueda por medio de comandos de voz también se puede realizar por lo que se conoce como activación manos libres, que se puede acceder a ella con la pantalla de los televisores apagada, o también se puede desactivar esa función para que haya menos consumo de energía. El sistema operativo es Tizen para el QN85D y One UI Tizen para el QN85F. La fluidez es prácticamente la misma, la tienda de aplicaciones es la misma, las aplicaciones varían según cada país. Este sistema operativo no está basado en Android, por lo cual no podrías instalarles archivos APK. El cambio más notorio tiene que ver con el diseño de este menú para accesos directos. Obviamente es muy diferente, ya que es realmente cuestión de gustos. En ambos casos se puede cambiar la ubicación de estos iconos si así se requiere. Lo que no me gusta es que no se pueden añadir ni quitar accesos directos en ninguno de estos modelos. Me parece que es una función que ya deberían añadir, porque de hecho sistemas operativos de otras marcas ya lo incluyen y es realmente muy útil, es muy necesario, hace muchísima falta. Y como ves, uno de esos accesos directos te permite acceder a la función conocida como Multi-View, que sé que para muchas personas es realmente muy útil. En ambos modelos tendrás acceso a lo que se conoce como Daily Plus, que incluye distintas opciones que tal vez resulten útiles para algunos usuarios, y también puedes acceder a la función conocida como modo ambiente, o también se llama arte. Para sus sistemas de audio voy a mostrarte este pequeño test. Se supone que en la teoría la potencia es la misma, en la práctica noté un poquito más de bajos en el QN85D, o sea el modelo del año pasado, pero no por una gran diferencia. Voy a activar en ambos modelos el modo de sonido amplificar con el volumen a la máxima capacidad. ¿Notaste alguna diferencia? Yo sí, como te digo, un poquito más de bajos a favor del QN85D, aunque no es algo tan fácil de percibir. Entonces, para terminar, realmente cualquiera de los dos modelos te conviene si quieres un televisor realmente mini LED de la marca Samsung. Yo personalmente me iría por el QN85D porque me gustó más el rendimiento en escenas oscuras, pero sé que muchas personas valoran más el nivel de detalles en esa área en el QN85F, y además necesitarán de los 144 Hz en 4K para gaming. Pero por favor, déjame saber tú en la caja de comentarios qué piensas, cuál modelo te ha gustado más, cuál comprarías y por qué. Te recuerdo que puedes apoyar mi canal, bien sea por medio de Baki, de Patreon, también haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción y en el comentario fijado. Dale click al botón like si este video te ha gustado, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.